Hoy nos acompaña el doctor Enrique Hernández Lemus. Él es investigador principal en los Institutos Nacionales de Salud de México y dirige el Laboratorio de Biología de Sistemas Computacional y Genómica Integrada en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. También es coordinador del programa de inteligencia computacional en el Centro de Ciencias de la Complejidad, C3 de la UNAM. Entre abril de 2015 y septiembre de 2019 fue subdirector de investigación en genómica computacional y poblacional en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Es doctor en fisicoquímica por la UNAM, física estadística fuera del equilibrio. Inició su carrera trabajando en física matemática y probabilidad y posteriormente se interesó por entender la complejidad de los sistemas biológicos. El doctor es autor de más de 135 publicaciones científicas y ha dirigido a más de 25 estudiantes de doctorado, maestría y licenciatura. Ha sido investigador visitante en el Instituto Broad de la Universidad de Harvard y el MIT, en el Centro de Investigación en Biología Computacional de la IBM en Nueva York, en el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Rutgers, en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, en el Instituto de Sistemas Complejos en la Universidad de Barcelona y en el Centro de Investigación Príncipe Felipe en Valencia, entre otros. El doctor recibió la cátedra Marcos Moschinsky en Ciencias Físicas en el 2016 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene el nivel 3, y además de la Red Nacional de Investigadores de la Secretaría de Salud, con un nivel F. Así es que muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación y adelante con su presentación. Muchas gracias. Bueno, les voy a platicar algunas cosas de cómo el trabajo que nosotros podemos hacer basándonos en ideas y en métodos de la física estadística, particularmente estudiando esta área que llamamos ahora las redes complejas o la ciencia de redes, y cómo estos modelos, que son modelos muy naturales en la física teórica, tienen aplicaciones que, bueno, a mí me parecen muy interesantes y quisiera que ustedes compartieran eso. Quiero compartirles el interés que puede ser, particularmente hacia entender la biología. Una primera cosa para cuando pensamos en redes complejas, las redes complejas son un ámbito de estudio muy interesante hoy en día, con aplicaciones en las neurociencias, con aplicaciones en la biología molecular, pero también con aplicaciones en las redes sociales, en la comunicación, en las finanzas y en muchas otras cosas. Y interesantemente, el estudio de las redes complejas, aunque su base fundamental es la teoría matemática de grafos, es algo que se ha entendido, sobre todo en los últimos 20 o 30 años, como muy conectado hacia la física estadística, y eso tiene que ver con el trabajo de una serie de físicos estadísticos que han trabajado recientemente en estos temas de lo que ahora se llama la ciencia de redes. Uno de ellos muy famoso, mi amigo Laszlo Barabasi, tiene este artículo que es un artículo muy famoso y muy bonito, aunque largo y difícil de leer la primera vez, que se llama La mecánica estadística de redes complejas. Es un artículo que ya va a cumplir 20 años, es un Review of Modern Physics de hace unos 20 años, y mucha gente cree que la relación de la física estadística con la teoría de redes complejas empezó aquí, empezó con el trabajo de Laszlo, pero en realidad esta es una historia que tiene mucho más tiempo. A lo mejor algunos de nosotros conocimos o sufrimos este libro de Ronald Baxter, Modelos exactamente solubles en la mecánica estadística, y nos dimos cuenta que muchos de los modelos de la mecánica estadística, los modelos de Lattice o modelos de redes, pues tenían aplicaciones muy importantes de la teoría de grafos y de la teoría de probabilidad, que son los dos fundamentos teóricos de la teoría de redes, tanto la teoría de grafos y la topología de grafos como la teoría de probabilidad. Entonces a lo mejor nos acordamos del libro de Baxter, que es famoso porque tiene algunos de los problemas de tarea que son muy difíciles, pero podemos en realidad trazar el origen de la relación entre la física estadística y la teoría de grafos todavía más para atrás, con los modelos de cúmulos que utilizó Joseph Mayer para escribir la función de partición de un gas diluido, ¿no? Entonces, la mecánica estadística y la teoría de grafos han tenido una relación cercana, pues, por 100 años o un poco más que eso. De hecho, muchos de los modelos de los Ehrenfest y de los modelos de Boltzmann, en realidad, sus fundamentos combinatorios y sus fundamentos probabilísticos
tienen que ver con lo que ahora llamaríamos la teoría de redes, ¿no? Con este matrimonio o esta concertación entre la teoría de grafos y la teoría de probabilidad. Y de hecho, muchos de los modelos más famosos de la física teórica, uno de ellos, por ejemplo, el modelo de Ising, que usamos para entender muchas cosas, corresponde con un formalismo matemático que se desarrolló en paralelo con lo que ocurrió en la física estadística desde las matemáticas y que se conoce como los modelos probabilísticos gráficos. Tal vez el más simple y más conocido de estos modelos probabilísticos gráficos son las cadenas de Markov, ¿no? Entonces uno piensa en la cadena de Markov como un conjunto de estados que están anotados como los nodos en un grafo, y uno puede caminar, en este caso el grafo es una cadena unidimensional, y uno puede caminar sobre este espacio de estados, y uno puede pensar en los estados, que son las X sub t, y en las probabilidades de transición entre esos estados, y esto es un modelo que se ha usado para muchas, muchas cosas. Uno puede generalizar el concepto de una cadena de Markov para, en vez de tener un grafo unidimensional, en vez de tener una cadena de nodos que están unidos de esta manera, pensar en que tenemos un grafo, por ejemplo, bidimensional, y entonces tenemos conexiones no solo en una dirección, sino probablemente en dos, y de ahí sacamos las latices, la latiz cuadrada, por ejemplo, como aquella en la que nosotros comúnmente resolvemos cosas en el modelo de Ising, o latices cúbicas, u otros tipos de redes. Una red compleja, y esto es una cosa que es interesante marcar, normalmente estamos acostumbrados a que las latices sean grafos regulares, por ejemplo, cuadrículas o hexágonos, o, embaldosados pues de hexágonos o de octágonos o lo que sea, pero en realidad esa no es una condición necesaria. Con que haya conexiones entre los nodos y se cumplan algunas propiedades que ahorita vamos a ver y que son extremadamente generales, el sistema funciona bien. Entonces, uno puede demostrar, y eso se demostró en 1971, que una red compleja de las que se estudian en la teoría de redes y en la teoría de grafos es isomorfa a lo que llamamos un campo aleatorio de Markov, ¿no? Entonces, un campo aleatorio de Markov es una generalización de las cadenas de Markov para procesos que están etiquetados por los sitios de un grafo, ahora ya no solo en la recta numérica, y lo único que les pedimos es que satisfagan la propiedad de Markov en el sistema de vecindad. Ahorita voy a platicar qué es esto, pero lo interesante es que entonces el campo aleatorio de Markov, al ser isomorfo a un modelo probabilístico gráfico, nos permite escribir o modelar la distribución de probabilidad conjunta para un conjunto del tamaño que queramos de variables aleatorias, ¿no? Y entonces lo interesante, y hacia allá es hacia donde va a ir mucho del resto de mi plática, es que a partir de un modelo gráfico que yo puedo escribir como un grafo, como una red, yo voy a poder encontrar la distribución de probabilidad conjunta para un problema. Y entonces el truco aquí es, dado un problema, cómo modelo probabilísticamente ese problema, convirtiéndolo en un problema de teoría de grafos, y una vez que tenemos este problema de teoría de grafos, cómo estudiar la teoría de grafos nos va a permitir resolver cosas que en el modelo original explícitamente era muy difícil de resolver. Parece algo nuevo, pero eso es exactamente lo que hizo Ising, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en el modelo de Ising, encontrar la expresión explícita para la función de partición del modelo de Ising, aún en una dimensión, hacer la suma de estados para tener la función de partición no es trivial, pero una vez que uno dibuja o toma este isomorfismo entre la distribución de probabilidad conjunta y el grafo, resolver el problema del modelo de Ising, pues es un problema del libro de texto que nos toma 45 minutos la primera vez y como 10 minutos si lo queremos resolver después, ¿no? Entonces se vuelve un problema extremadamente sencillo. Entonces mapeamos un problema que es un problema usual de la física estadística, pero también de muchos otros ámbitos, que es resolver la distribución de probabilidad conjunta para un conjunto de variables aleatorios grande en términos que nos permita hacerle preguntas al sistema, ¿no? Si pensamos en la física estadística,
Esas preguntas son encontrar los potenciales termodinámicos y las ecuaciones de transporte a partir de la función de partición, ¿no? Entonces, pero ya voy muy rápido. Déjenme regresar un poco en qué pensamos cuando pensamos en un modelo de Markov. Tengo un grafo, acuérdense de la cadena de Markov, tengo los nodos en el grafo y tengo las interacciones o las distribuciones de probabilidad condicional o de probabilidad conjunta que están dadas por las uniones o los vértices entre las aristas de este grafo, ¿no? Yo puedo pensar en un sistema de vecindad, y un sistema de vecindad es algo muy sencillo. Si tengo un puntito rojo, que es uno de los nodos, tengo sus primeros vecinos, y sus primeros vecinos obedecen a una regla de vecindad que aquí tengo escrita como una bola de radio C, y entonces, dependiendo del tamaño de la bola, pues yo tengo más o menos vecinos primeros cercanos, ¿no? Y entonces la cosa interesante es que algo tan simple como tener esta notación de nodos y de vértices y de aristas, nos permite convertir un campo aleatorio de Markov en un modelo probabilístico gráfico, y entonces, una vez que mapeamos nuestro problema de probabilidad a un gráfico, resolver algunas de las propiedades del grafo nos va a permitir aprender algunas de las propiedades del modelo de la distribución de probabilidad conjunta, y por lo tanto nos va a permitir modelar un montón de fenómenos naturales, ¿no? Entonces, una primera cosa que uno se puede fijar una vez que uno tiene definido un grafo es en pequeños elementos de ese grafo, y algunos pequeños elementos de esta clase los podemos tomar como vecindades localizadas y definir potenciales en la misma manera que definimos potenciales en la física, que son valores asociados a una región del espacio. Definimos potenciales de esta manera. Si pensamos en este grafo como, por ejemplo, una serie de espines electrónicos alineados en un material, pues de entender ese potencial es muy fácil porque es el potencial electrostático local. Si pensamos que tenemos espines magnéticos que pueden girar asociados a un campo magnético, pues tenemos campos magnéticos locales, y por supuesto la magnitud y dirección de los campos magnéticos depende de en qué lugar de la latiz nos paramos, y eso exactamente pasa aquí. Pero podemos ir más allá y definir estos potenciales en términos de subgrafos. ¿Por qué es esto súper importante? Porque si puedo definir potenciales, asociar un valor a cada subgrafo, eso me va a permitir una base para factorizar el grafo. Es decir, un grafo lo puedo subdividir en subgrafos y la suma ponderada de esos subgrafos me da el comportamiento completo. Pero acuérdense que este grafo en realidad no era otra cosa que la distribución de probabilidad conjunta de un montón de variables aleatorias, y entonces si yo tengo que esa distribución es factorizable, entonces la factorizo hasta que tenga elementos suficientemente sencillos como para que los entienda, y entonces ya resolví mi problema. Suena extremadamente fácil, es más difícil en la práctica de lo que parece, pero es realizable. Entonces yo puedo construir un campo aleatorio de Markov, le pongo etiquetas a los nodos, defino una serie de configuraciones, y lo que es muy, muy importante son las condiciones A y B que tengo aquí en la parte final de esta transparencia, de este slide. Las únicas dos cosas que yo le voy a pedir a mi campo aleatorio de Markov para que me permita hacer muchas cosas con él, son dos cosas extremadamente simples. La primera es que los eventos, todos los eventos definidos en mi espacio de configuración sean posibles. Eso significa, en términos matemáticos, que la probabilidad sea positiva definida. ¿Puede ser cero? No puede ser cero. Tiene que ser mayor que cero, aunque sea muy pequeño, ¿no? O sea, si es 10 a la menos 99 no es un problema, pero si es cero sí es un problema. Y eso lo podemos resolver de una manera muy simple utilizando probabilidad básica, que es, si tenemos un espacio muestral en el cual algunos eventos tienen probabilidad cero, lo mapeamos a un espacio muestral más chico en el que esos eventos con probabilidad cero tengan formalmente una medida de Lebesgue cero, entonces los integramos afuera y entonces los quitamos y entonces no nos importan. En términos de lo que nos interesa en la física, eso significa que solo estamos tratando con el espacio de las cosas que van a ocurrir, que son al final del día las que nos interesan.
La segunda condición es la condición de Markov, que significa que la probabilidad condicional de una variable en la otra solo existe, solo es diferente de la probabilidad marginal en ese sentido, si los nodos que corresponden a las dos variables son vecinos. O sea, pensemos en spins, por ejemplo, de Ising. El estado de un spin electrónico depende de aquellos spins electrónicos que están alrededor suyo, ¿no? Si son sus vecinos. Si alguien está muy lejos, más allá de la vecindad que hayamos definido, pues lo que suponemos es que el campo decae, ¿no? O sea, el campo en distancia infinita es cero. Esa no es una suposición irrazonable. Lo interesante y lo que es muy bonito, va a ser muy útil, fue muy útil para la física y va a ser muy útil para todo lo que voy a hacer después, es que con que se cumplan estas dos condiciones, que las distribuciones de probabilidad marginales sean positivas, bueno, y la condicional también son positivas, y que las condicionales solo dependan de los vecinos, si se cumplen esas dos cosas, uno puede probar, y lo probaron en 1971 Hammersley y Clifford, que un campo aleatorio de Markov tiene una distribución de Gibbs si se cumplen esas dos condiciones. Si tiene la distribución de probabilidad, o sea, si no hay probabilidades igual a cero, sino que todas son mayores que cero, aunque sean muy pequeñas, y si las distribuciones de probabilidad solo corresponden a vecinos, ¿no? Que es la condición de Markov. ¿Por qué es importante hacer eso y por qué me importa mucho que tengan distribuciones de Gibbs? Pues porque las distribuciones de Gibbs tienen una función de partición que conozco y sé resolver, ¿no? La probabilidad marginal es z a lo menos 1, el exponente de los potenciales, y ahorita los potenciales van a tomar mucha más claridad, y la función de partición es la suma sobre todas las probabilidades. Y entonces, lo que es muy interesante es que tenemos un modelo que es extremadamente sencillo, porque una vez que yo defino las lambdas, los potenciales, que puedo entender como funciones de costo, ¿no? O sea, en termodinámica clásica, esas lambdas corresponden a los delta Gs en RTs o las energías entre beta veces las energías, ¿no? Son los costos energéticos de los estados, y entonces una cosa que cuesta mucha energía es un estado poco probable, y una cosa que cuesta poca energía es un estado muy probable, y entonces con esta distribución de Gibbs podemos resolver prácticamente toda la mecánica estadística de equilibrio. Ahora, si esas lambdas no son energías y costos térmicos, sino que son potenciales de otra clase, pues puedo modelar sistemas que no sean los sistemas termodinámicos, porque al final de cuentas esto no es más que probabilidad. Y entonces lo que voy a estar platicando con ustedes es cómo usar muchas de las ideas que ya sabíamos de la mecánica estadística, particularmente el hecho de tener ecuaciones fundamentales, ¿no? En la termodinámica, si tenemos conocidas la función de partición de un sistema, pues con la función de partición del sistema y sabiendo logaritmos podemos encontrar los potenciales termodinámicos, y entonces tenemos una descripción completa del sistema a nivel macroscópico, y eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, lo que les voy a platicar aquí en adelante es cómo usamos esas ideas, que son ideas muy naturales de la mecánica estadística. Tengo un problema, mapeo ese problema a un grafo, ese grafo lo mapeo, lo utilizo para describir la distribución de probabilidad conjunta de los estados de un sistema, lo que en física estadística llamaríamos los microestados, y quiero usar esas distribuciones de probabilidad de los microestados para describir macroscópicamente o de la manera en que observo en el laboratorio fenomenológicamente un sistema. Hago exactamente eso, nada más que ahora las lambdas van a hacer otra cosa. Entonces, yo puedo regresarme y acordarme que si yo tengo una distribución de probabilidad de Gibbs, para cada campo aleatorio de Markov puedo escribir su función de partición, y si tengo la función de partición tengo toda la información que necesito, nada más necesito aprender a sacársela. Y voy a enseñarles ahora cómo podemos escribir el campo aleatorio de Markov. Y hay una consideración que es muy importante. No trivial, pero muy inteligente. Ese es un trabajo más reciente que se hizo hace unos 50 años, ¿no? Que es, uno puede reemplazar
un grafo dirigido en el que tiene las distribuciones de probabilidades condicionales, por un grafo no dirigido en el que tenemos las distribuciones de probabilidad conjunta. Y esas van a depender de la estructura de dependencia condicional de las variables aleatorias. El otro elemento, además de la teoría de grafos y la probabilidad que vamos a traer aquí, es también cercano a la mecánica estadística y a la física teórica, que es la teoría de la información. Y entonces uno puede, a partir de, que de hecho yo digo que es parte de la probabilidad, pues, que es, uno puede utilizar ideas de la entropía de información, particularmente de la definición de información mutua, para escribir la distribución de probabilidad conjunta en términos de unas relaciones con las relaciones de independencia condicional para los no vecinos. Eso quiere decir que si yo soy una variable aleatoria, a mí me afecta lo que le ocurra a todas las variables aleatorias que están conectadas conmigo directamente y entonces con ellas tengo una relación de dependencia condicional dada por el valor de información mutua entre esas variables. Y todas las variables que no están conectadas con la variable de interés son independientes, pero no vamos a ser tan ingenuos y vamos a saber que no son independientes puros, son independientes condicionales. Es decir, son independientes dado el contexto de todo el resto de las variables que lo rodean. Y si eso le suena a la solución de campo promedio de la mecánica estadística, es porque exactamente eso es. Ok. Hasta aquí no he hablado de biología y yo dije que iba a hablar de biología y trabajo en unos institutos de investigación biomédica y entonces, ¿qué tiene eso que ver con la biología y con la medicina y con la genética y con el cáncer, que es lo que estudiamos en mi laboratorio? Bueno, las redes son un modelo de la distribución de probabilidad conjunta para estados que podemos describir en términos de la teoría de grafos y podemos escribir sus funciones de partición y sabemos que son gibsianas y puedo encontrar los potenciales y entonces puedo saber toda la descripción fenomenológica del sistema como lo hace uno en la mecánica estadística. Ahora, para los biólogos, las redes también pueden ser un modelo de cómo interactúan, por ejemplo, las biomoléculas y entonces tenemos que ahora cada variable aleatoria es una molécula, un gen, genéricamente les voy a decir así, aunque algunas no son genes. Y lo que me interesa es cómo los diferentes elementos moleculares, los diferentes genes, interactúan unos con otros para dar lugar a un fenómeno macroscópico que yo observo, que es las células vivas, ¿no? Particularmente en mi laboratorio estudiamos mucho de las células vivas que tienen cáncer, pero el problema es, de nuevo, un problema de cómo paso la descripción microscópica de los genes y las proteínas y las biomoléculas a una descripción mesoscópica o macroscópica, que son los tumores, o que son las células, o que son los organismos al final del día. Y ese es un modelo que la gente en biología tiene conocido. Este es un modelo que se llama la red de regulación genética. Y en estos, los nodos o las variables aleatorias corresponden a los estados de las diferentes moléculas. En el caso de los genes, típicamente uno utiliza un indicador de la actividad biológica de cada gen que se llama el nivel de expresión genética, que no es otra cosa que su coeficiente de actividad, su concentración básicamente, ¿no? Entonces, un gen está muy activo si tienes muchas copias del RNA mensajero de ese gen. Una proteína está muy activa, muy expresada si tienes muchas moléculas de esa proteína. En el caso de las proteínas, muchas moléculas de la proteína fosforilada, que es la forma activa. Y entonces, el problema que uno quiere resolver es, dada la observación macroscópica, ¿no? Yo veo el tumor y sé que tiene cierta fenomenología, ¿cuál sería un buen modelo microscópico que lo describa? Y si yo quisiera entender esto como lo hacíamos en la física teórica, entonces yo propondría un modelo, como el modelo del gas ideal, o como el modelo del cristal de Debye-Einstein, o como todos los modelos que resolvemos en los cursos de física estadística, y entonces yo propongo un modelo y veo que también mi modelo pesca con la realidad. Los sistemas biológicos son mucho más complicados que los cristales y que los ferromagnetos, entonces proponer explícitamente que a uno se le ocurra simplemente de primeros principios cuál es la forma del modelo es muy difícil. Pero tenemos una ventaja en la biomedicina y es que la gente hace muchos experimentos moleculares.
Entonces, una parte importante del trabajo de mi laboratorio es, a partir de mediciones experimentales, y eso sí que la gente lo hace bastante bien en biología, entonces uno puede medir, hay procedimientos experimentales que le permiten a uno medir, a mí no, pues soy muy teórico, pero a la gente que sí sabe hacer experimentos le permiten medir todos los componentes moleculares de una célula, ¿no? O sea, en un experimento que toma un día y cuesta unos cuantos cientos de dólares, yo puedo saber el estado de expresión de cada uno de los genes de un tejido. O sea, la concentración de 25,000 especies químicas. Y si yo puedo medir eso en muchas muestras, y ahorita van a ver que muchas no es tantas como nos gustaría, no es 10 a la 23, pero si puedo medir eso en muchas muestras, yo puedo utilizar ideas cercanas a la teoría ergódica, y digo cercanas, ojalá que no venga mi tutor del postdoc a cachetearme, porque él es uno de los proponentes más importantes de la teoría ergódica, que es Jacob Sinai. Pero bueno, esperemos que Sinai no venga a pegarme. No son sistemas puramente ergódicos, desde luego, y no tenemos pruebas de teoremas ergódicos ni nada, pero sí podemos asumir que si tengo muchas mediciones de distribuciones de probabilidad estacionarias, eso me permitiría reproducir la dinámica. No es del todo cierto, pero uno puede hacer como que sí. Y funciona, eso es lo interesante. Y entonces, a partir de muchos datos experimentales, nosotros tenemos cientos de datos experimentales en los que conocemos el estado de todos los genes en un cierto fenotipo, en un cierto estado macroscópico observable. Yo puedo modelar mediante cálculos de información mutua, ¿no? Yo puedo saber si dos variables son dependientes estadísticamente o no, estudiando sus distribuciones de probabilidad marginal en muchos experimentos. Y eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza un día un trabajo típico en el laboratorio? Tengo muchos datos experimentales de una condición biológica que nos interesa. Reconstruimos la estructura de dependencia condicional de todos esos datos, utilizando cálculos de información mutua, que al rato les voy a hacer más explícitos con ecuaciones y todo. Y luego, una vez que reconstruimos eso, pues escribimos la distribución de probabilidad conjunta, que es una brutalidad, porque si tenemos veintitantas mil, o sea, pensemos que medimos 23,000 genes en un experimento, pues 23,000 genes, y tengo 23,000 por 22,999 entre dos posibles interacciones, y esos son como 200 y tantos millones de interacciones. 200. Y entonces la pregunta es, pues si tengo una distribución de probabilidad de ese tamaño, no la puedo escribir explícitamente, pero lo que sí la puedo escribir es como un grafo. Y si la puedo escribir como un grafo, si puedo escribir quién está conectado con quién y de qué tamaño es la conexión, y eso sí que lo puedo hacer en una matriz, entonces yo puedo estudiar las propiedades del grafo, por ejemplo, encontrar subgrafos, y si encuentro subgrafos que sean interesantes, esos subgrafos van a ser una factorización de la distribución de probabilidad conjunta, y entonces resolviendo esas cosas puedo entender, puedo hacerle preguntas fenomenológicas específicas a mi problema, ¿no? Es básicamente lo mismo que uno hace física estadística. Entonces déjenme les platico nuestro sistema modelo en el laboratorio, uno con el que hemos trabajado un montón. Y esta es una red regulatoria, cada uno de los puntitos, esta es de la vida real, esta ya no es un dibujito como los que antes tenía, esta es una red real que corresponde a las interacciones que están generadas probabilísticamente entre todos los genes a nivel de genoma completo, los perfiles de expresión genética, es decir, qué tan prendidos o apagados están los genes en cientos o miles de muestras. Esto está hecho, me parece que con 4,000, no, este es el sano. Entonces, estas son como 1,100 muestras. 1,100 muestras no es 10 a la 23, así que estamos lejos de la convergencia que nos gusta en física, pero vamos a ver que esto es suficientemente bueno para las preguntas que hacemos en biología. Y entonces tengo los perfiles, las concentraciones de los 22,000 o 23,000 genes en el genoma en miles de muestras. Y lo único que me pregunto es, ¿qué tanto dependen estadísticamente uno del otro?
Y la medida de dependencia que uso, no uso una correlación, porque las correlaciones tienen muchas limitantes y muchas cosas. Uso una medida de dependencia estadística que se llama la información mutua. La información mutua es el promedio de ensamble del cociente entre la distribución de probabilidad conjunta dividido por el producto de las distribuciones de probabilidad marginales por pares. Como se acordarán probablemente de sus cursos muy, muy básicos de probabilidad, si dos variables son estadísticamente independientes, factoriza la distribución de probabilidad conjunta, es decir, la probabilidad de que hoy llueva dado que es miércoles, pues la probabilidad de que llueva por la probabilidad de que es miércoles, porque llover y ser miércoles no hay dependencia estadística, ¿no? Entonces, cuando dos eventos son estadísticamente independientes, la conjunta es el producto de marginales. Mientras más diferente es la distribución de probabilidad conjunta del producto de marginales, más depende una variable de la otra. Y eso es lo que uno cuantifica a nivel de el promedio de ensamble con la información mutua. De tal suerte que si dos variables tienen información mutua 0, significa que en promedio, a lo largo de todo el ensamble, no dependen una de la otra. Si tienen información mutua más grande, pues significa que son cada vez más dependientes. Y entonces, estudiando la información mutua, yo puedo saber cuáles dependen más o menos entre sí. Puedo hacer un modelo nulo de cómo dependerían esas variables al azar, y todas las que son mejores que el modelo nulo considero que son estadísticamente representativas o estadísticamente significativas, y si son muy, muy, muy significativas, entonces creo que son importantes y con esas me quedo. Y haciendo eso encuentro esta red. Esta es para tejido sano, por eso está pintada en rosa. Pero puedo hacer lo mismo con las de los tumores, y entonces puedo estudiar, por ejemplo, cuáles son las diferencias entre los grafos de los tumores y de los sanos. O puedo empezarme a hacer preguntas específicas que le interesan a la biología. Déjenme les platico de algunas de esas preguntas específicas, ¿no? Y ahorita me voy a poner un poco biológico. No veo si hay, creo que las preguntas me las van a hacer al final, pero bueno, si alguien me quiere interrumpir y me quieren hacer preguntas, también se vale, ¿no? Una primera cosa que la gente se dio cuenta es que no todos los genes son iguales que otros. Si ustedes se fijan aquí, esta gráfica tiene inhomogeneidades, ¿no? Hay algunos puntitos que tienen muchas conexiones y algunos puntitos que tienen poquitas. Y uno puede entender que hay genes que son más importantes que otros y son genes que son más importantes para ciertas funciones que otros. Y en biología la gente se dio cuenta hace muchos años, particularmente en inmunología, que ajustando el valor de la concentración de algunos pocos genes, se podía inducir que las células tomaran unas ciertas características, lo que en biología se llama un fenotipo, y no otro. Una de las maneras más clásicas, una de las cuestiones más clásicas es todas las células en nuestra sangre y en nuestro sistema inmune, los linfocitos T, los linfocitos B, los eritrocitos, todas, creo que son 14 o 15 diferentes tipos de células, vienen de una misma célula madre que se llama la célula madre hematopoyética. Y dependiendo de qué tan prendidos o apagados están unos poquitos genes, en este caso particular, 2 genes, esa célula madre se convierte en un linfocito y no en un eritrocito y no en una neutrófilo y no en una célula de otra clase, ¿no? Entonces, la gente se dio cuenta que existía eso, y entonces en la diferenciación de linfocitos, la gente se dio cuenta que si fijaban la concentración de 2 genes, este que se llama RUNX1 y este que se llama TCF7, aquí a mí me gusta yo coloreo las redes normalmente con los genes verdes, los que tienen concentraciones bajas, y los genes rojos, los que tienen concentraciones altas. Hay quien usa la convención contraria. Tengo un estudiante que es un poco daltónico y entonces él usa azul y rojo en vez de verde y rojo. Pero bueno, aquí lo que estoy mostrando es que si yo tengo una baja concentración de TCF7 y una alta concentración de RUNX1 en este pedacito de red regulatoria, la célula se convierte en un linfocito T, que es una célula del sistema inmune.
A estas moléculas que son tan importantes para que las células tomen una característica o la otra, se les llama reguladores transcripcionales, maestros. Y entonces, hace unos años, un colega mío que está en la Universidad de Columbia, otro colega mío que está en el Centro de Biología Computacional de IBM, por cierto, ellos dos también formados como físicos estadísticos, o sea, 3 físicos estadísticos, pensamos que era una buena idea, sobre todo a Andrea Califano se le ocurrió esta idea, que en cáncer, dado que los tumores empiezan como una línea, como una célula madre tumoral, debería de haber en cáncer, o uno esperaría que en cáncer hubiera, como en otros modos de biología del desarrollo, genes que si se prenden o se apagan de cierta manera, induzcan que las cosas se vuelvan o no tumores. Y esos los llamamos reguladores transcripcionales maestros del cáncer. Y entonces la pregunta es, ¿existen? La primera pregunta es si existen, y la segunda pregunta es, si existen, ¿los puedo encontrar? Y entonces a uno se le ocurrió una manera de factorizar la distribución de probabilidad conjunta para encontrarlos. La manera es una manera que si se nos hubiera ocurrido unos 15 años antes, nos hubiera hecho tremendamente ricos. Porque se basa en una idea que se le ocurrió a Sergey Brin y Larry Page, a partir de la cual desarrollaron un algoritmo que se llama el algoritmo de PageRank, que es con el que funciona Google y con el que se hicieron multimillonarios. Que es, uno puede pensar que los nodos de una red son importantes porque tienen muchas conexiones, y esa es una buena manera de pensar. Pero ¿qué tal que yo no tengo muchas conexiones, que un nodo no tiene muchas conexiones, pero las pocas que tiene tienen muchas conexiones? O que tiene pocas conexiones, pero cada una de las conexiones que tiene muchas conexiones, ¿no? O sea, pensemos que tengo, no sé, 50 seguidores en Twitter, ¿no? Pues tengo 50 seguidores en Twitter y cada uno de ellos tiene 50 seguidores en Twitter. Mi mensaje de Twitter llega a 2,500 personas, cuando mucho, ¿no? O sea, no es muy eficiente, ¿no? No soy influencer. Ahora, imagínense que no tuviera yo 50 seguidores en Twitter, que tuviera yo 25 seguidores en Twitter, pero que cada uno de esos 25 fuera un super influencer o una persona súper importante, y entonces cada uno de esos 25 tuviera 17,000 seguidores. Entonces, aunque yo tengo muy poquitos seguidores, solo tengo 25, resulta que los que tengo son súper importantes, y entonces puedo diseminar el mensaje mucho más. Cuando uno tiene que controlar las reacciones químicas que pueden ocurrir entre 20 y tantos mil genes, es más importante ser de los que tienen a lo mejor no tantas conexiones, pero las conexiones más importantes. Entonces, si uno escribe el patrón de conexión en la red de tal manera que uno pueda buscar a esos son buenos candidatos para hacer los reguladores transcripcionales maestros. Y entonces hicimos esto. Este es un trabajo del doctorado de hace algunos años de un estudiante mío, que ahora es investigador también en el INMEGEN. Si ustedes se fijan en esta manera de visualizar la red es un poco distinta. Cada uno de los ejes tiene a todos los genes, cada uno de los ejes tiene 23,000 puntitos. Y hay unos que están numerados del 1 al 10, bueno, del 0 al 9, para que sea un solo dígito y no me hiciera líos el LaTeX. Pero bueno, está del 0 al 9. Y lo que tenemos aquí es, esos del 0 al 9 son los más importantes de acuerdo a ese centralidad de PageRank que les decía, ¿no? Fíjense que aquí los veo, aquí están, en donde está mi cursor, y esos controlan, esos que están del 0 al 9 aquí, controlan a un montón de genes, y el control lo dan vía estas aristas azules. Pero fíjense que a segundo orden controlan a muchísimos más, que son todas estas aristas moradas, incluso algunas veces algunos de ellos, porque por supuesto hay loops de retroalimentación. Y entonces, muchísimas de las conexiones que hacen la red regulatoria, esto está hecho para datos de cáncer de mama. Entonces, estos 10 genes controlan muchísimos genes asociados al fenotipo de cáncer de mama. ¿Qué tantos? Déjenme enseñarles un
una diferente visualización con solo uno de estos, que creo que es el tercero, pero es uno que pudimos explicar biológicamente muy bien. Esta es una visualización diferente de una red de regulación genética. Sigue siendo, aunque el dibujito está diferente, sigue siendo exactamente lo mismo. Un grafo que representa la distribución de probabilidad conjunta de genes. Aquí los genes están pintados de acuerdo a la localización que tienen en cada uno de los cromosomas. Cada uno de los segmentitos de arco es un cromosoma. Y entonces tenemos pues 22 pares de cromosomas más los 2 cromosomas sexuales X y Y, o sea, todos los cromosomas humanos. Si se fijan, hay muy poquitas interacciones en el cromosoma Y. Eso es porque el cáncer de mama le da fundamentalmente a mujeres. Entonces, aunque tenemos unos poquitos hombres en el conjunto experimental, realmente son muy pocos y hay pocas interacciones asociadas a cáncer de mama en el cromosoma Y, muchas más en el cromosoma X y en todos los otros cromosomas. Pero déjenme fijarme en este gen particular que está aquí como a la mitad del cromosoma 5. Este es un gen que se llama MEF2C. MEF2C es un gen que tiene 200 blancos transcripcionales, es decir, hay 200 genes que son sus primeros vecinos en la red. Esos están pintados con líneas color rojo oscuro. Entonces tiene 200 vecinos en la red. Lo interesante es que si me fijo no solo en sus primeros vecinos, sino en sus segundos y terceros vecinos, los segundos vecinos están pintados en azul. Estas cosas en azul, ¿cómo se llama? El baby blue, en azul clarito, en azul cielo se llama en español. Son sus segundos vecinos y en gris claro están pintados los terceros vecinos. Es decir, un vecino de MEF2C está pintado el arco en rojo, ese arco está pintado en azul y los arcos de los que están en azul están pintados en gris. Así que entre los rojos, los azules y los grises, tengo primeros, segundos y terceros vecinos de este gen. A lo mejor ustedes no lo saben, pero las cascadas de regulación genética pueden ser muy grandes. Puede haber cientos de reacciones químicas en la regulación genética. Así que terceros vecinos son cercanos. Y sin embargo, si ustedes se fijan, este es todo el genoma. Hay links, esta gráfica tiene 6,200 vértices más o menos. Hay 6,200 arcos aquí más o menos. 6,284, si no mal recuerdo. Muchos. 6,000 genes que están a cuando mucho 3 pasos de distancia de este regulador transcripcional. Significa que este regulador tiene influencia sobre más de la cuarta parte de los genes en el genoma, un solo gen. Entonces, este gen es muy importante. Encontrar esos genes, particularmente genes que se cree que determinan que las células se vuelvan tumores, es muy importante porque si uno quiere pensar cómo ocurre el fenómeno de la carcinogénesis y la gente que quiere hacer medicamentos quiere entender cómo funciona, pues una de las maneras es conocer quiénes son estos. Entonces, utilizando ideas de la teoría de redes y utilizando ideas finalmente de la teoría de campos aleatorios, uno puede encontrarlos. Esa es la primera aplicación de la que les quería platicar. Déjenme platicarles otras. ¿No? Otro problema interesante en la teoría de redes para la biología y para la teoría de probabilidad es, si yo tengo una red, ¿cómo la descompongo en subredes? Ese formalmente resuelto es el problema de factorización de partición de un grafo, que es un problema abierto de la teoría de grafos. Si pienso que ese grafo es una distribución de probabilidad, ese es el tema de cómo se factorizan las distribuciones de probabilidad conjunta, que es el problema más importante de la teoría de probabilidad, o bueno, uno de los problemas más importantes de la teoría de probabilidad. Pero bueno, si pensamos como uno piensa en física, una buena aproximación al problema es mejor que una mala solución exacta. Y como la solución exacta no la conocemos, la pregunta que nos hacemos es, ¿podemos encontrar maneras eficientes de partir grafos en módulos, en subgrafos, que sean importantes en sí mismos? Particularmente nos interesa que sean funcionales, ¿no? Es decir, si pienso en esta red como la representación de todos los procesos biomoleculares en una célula, pues me gustaría partirlo en procesos que tengan sentido biológico.
Si pienso en una red social, a mí me gustaría poder entrar a la cuenta de Instagram o de Facebook o de lo que sea que tengan de red social y solo de ver las conexiones, darme cuenta quiénes son su familia, quiénes son sus compañeros de escuela, quiénes son sus vecinos, quiénes son la gente a la que les gusta la misma música que ustedes. Es decir, descomponer el grafo completo en subgrafos que tengan sentido funcional dentro de estos. Hay una hipótesis que vamos a hacer y esa hipótesis vamos a ver que no es tan fuerte y funciona bien, que es la manera en que yo voy a definir estos módulos es que tengan más conexiones entre sí dentro del módulo que con el resto de la red, ¿no? Si yo tengo mi página de red social, no sé, Facebook o lo que sea, pues mi tía va a estar conectada más con mi prima y mi primo y mi tío y mi abuelo que con mis compañeros de la universidad y que con la gente a la que le gusta la misma música que a mí o los que hacen ejercicio en el mismo gimnasio que yo o lo que sea, ¿no? Se espera que las conexiones dentro de los miembros de la misma familia sean más, ¿no? Si yo tengo un montón de genes y ese montón de genes corresponden a funciones del sistema inmune o a funciones del metabolismo o a respuesta cuando te infectas por SARS-CoV-2 o lo que sea, pues tú esperas que dentro de la gran red de reacciones bioquímicas entre esos genes, pues los que hacen una función similar estén más conectados entre sí. Esa es una idea intuitiva. Ahora, ¿cómo explotamos esa idea intuitiva? Pues con otra idea intuitiva de la física estadística. Esta es una idea preciosa, me hubiera encantado que se me ocurriera a mí, pero no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a Martin Roswell, que es un físico teórico y científico de redes muy, muy importante. Y a Carl Bergstrom, que es un biólogo y un estadístico también bien interesante, su trabajo. Entonces, hace más de 10 años se les ocurrió esta idea de un algoritmo que llaman Infomap. Y la idea es intuitivamente tan simple y es realmente bonita, ¿no? Tenemos un grafo y queremos encontrar las particiones de ese grafo. Quiero partir este grafo o esta red en módulos, ¿no? Entonces, la manera en que se les ocurrió hacer la partición, hay muchos métodos de partición, pero este método a mí me gusta mucho porque, digamos que siendo uno formado en física estadística, llega fácilmente al corazón, que es, ponemos en cada uno de estos nodos caminantes aleatorios, ponemos un ensamble de caminantes aleatorios a caminar por aquí. Y entonces las trayectorias de esos caminantes aleatorios son estas líneas anaranjadas que están aquí en la gráfica. Intuitivamente, como hay más caminos, o sea, si me tomo un módulo, si pienso que esto es un módulo, pues va a haber más caminos que conectan los puntitos dentro de este módulo que los que hay hacia afuera, y entonces el caminante aleatorio va a pasar más tiempo atrapado en órbitas que están dentro de ese módulo, ¿no? O sea, va a venir aquí, y luego va a venir acá, y luego va a venir acá, y luego se va a regresar, y luego va a volver a pasar por aquí, luego regresa, pasa por acá, y entonces va a pasar mucho tiempo en los módulos y poco tiempo cambiando de un módulo a otro. Entonces, la idea muy bonita que se les ocurrió es, escribieron como una secuencia binaria las trayectorias, ponen etiquetas a las trayectorias. Entonces, en el B tienen etiquetadas las trayectorias. En el C usan una idea que es una idea muy clara de la teoría del grupo de renormalización, que usamos en física estadística y que se usa en física cuántica también, en teoría cuántica de campos. Entonces, renormalizan los coeficientes y entonces esta renormalización de las etiquetas, un estudiante mío de doctorado que trabajó con esto decía que es como, en vez de dar tu calle y tu número, dices que vives en Tlalpan. Tlalpan es una delegación en México, ¿no? Y a lo mejor todos estos no viven en Tlalpan, sino que en realidad viven en la Ciudad de México y estos viven en Querétaro y estos viven en León, ¿no? Entonces convertimos la dirección explícita con calle, número y código postal, primero a colonia y luego a ciudad, y de esta manera tenemos módulos, ¿no? Y entonces la descripción de decir que vives en la Ciudad de México pues, es más fácil que decir que vivo en la colonia Arenal Tepepan en la alcaldía Tlalpan, y es mucho más simple que decir que vivo en la calle fulanita, en la casa sutanita, en la colonia tal, ¿no? Entonces, intuitivamente, la información necesaria para describir un módulo es más chica y entonces lo que uno hace es que uno escribe la descripción
de las trayectorias de este caminante aleatorio, las renormaliza y luego las minimiza. Es una idea súper bonita. Si uno hace esto, uno puede partir redes. Y por supuesto, la prueba real para saber si este algoritmo intuitivo funciona es probarlo en datos experimentales y ver que también reproduce lo que ya sabemos. Entonces me voy a tomar la red regulatoria asociada a este gen MEF12, porque ya la tenía en cáncer de mama, y entonces, ¿se acuerdan que les dije que tenía yo hasta terceros vecinos? Esa misma figura hasta terceros vecinos se ve como este grafo que tengo aquí. Los reguladores maestros son estos que están pintados como bolitas rojas, y la importancia relativa de los nodos tiene que ver con su número de conexiones. Entonces, los nodos rojos están muy conectados, los nodos naranjas un poco menos, amarillos un poco menos, y los nodos verdes chiquitos pues, tienen pocas conexiones. Entonces, yo tengo este gen MEF12 que les había mostrado hace rato, tengo sus primeros vecinos, que son como 200, tengo sus segundos vecinos, que son como 1000 y tantos, y tengo sus terceros vecinos, que son 6284, según les había platicado. Les corro este algoritmo para encontrar los módulos, y entonces lo que me encuentro son unos módulos que están aquí marcados por el gen que tiene el PageRank más grande, ¿no? Estos nombres a ustedes no les dicen nada, ni a mí tampoco, pero a los biólogos les dan mucha emoción porque ven módulos que tienen que ver con moléculas que les son muy, muy familiares. Y entonces la pregunta que ahora nos hacemos, particularmente la pregunta que se hacen quienes pagan mi salario, es, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la biología o qué tanto me enseña biología? Y entonces, por supuesto, después de 15 años sigo en el instituto, así que supongo que los he logrado convencer de que sí sirve de algo. Y entonces, la pregunta es, ¿tienen funciones biológicas asociadas estos módulos? ¿Hacen cosas biológicas específicas? Entonces uno puede saber quiénes son estos genes, ir a bases de datos en las que se reportan las funciones de los genes y ver si corresponden a funciones biológicas específicas. Y como a mí me gusta no hacerlo de una manera burda, sino hacerlo cuantitativamente, puedo calcular una distribución de probabilidad hipergeométrica de que el número de nodos corresponda a más nodos de una cierta función biológica que los que esperaría al azar, y hice eso. Y entonces aquí tengo, no se alcanzan a ver las letras, pero como ustedes no son biólogos celulares del cáncer, tampoco les preocupan demasiado. Estas son una serie de procesos biológicos, están aquí enumerados, correspondientes a respuesta inmune, metabolismo, el primero es ciclo celular, respuesta inmune, metabolismo y proliferación celular, que son funciones generales muy conocidas en el cáncer. Entonces, esperaríamos que un regulador maestro de cáncer pues, modulara esas funciones biológicas. Y todos los lugares en los que está pintado de color, blanco es el modelo nulo, o sea, blanco es que tiene el mismo número de moléculas que uno esperaría al azar. Entonces esas pues no son muy interesantes porque no es significativo la presencia de esa función biológica, pero mientras más coloreado está, mientras más oscuro es el color, es más significativo. Y este conteo es este valor que va de 0 a 35 más o menos, o de 0 a 30, es el menos logaritmo base 10 del p-value. Eso quiere decir que una cosa que tiene valor de 30 tiene 10 a la menos 30 de probabilidad de ocurrir al azar, o 1 en 10 a la menos 1 menos 10 a la menos 30, o sea, 99 punto muchísimos 9 de probabilidad de estar ocurriendo porque hay un enriquecimiento de esa función biológica particular. Entonces, hay funciones biológicas enriquecidas y yo puedo usar eso para pintar por funciones biológicas enriquecidas las redes regulatorias. Y ahora ya tengo, esta es la red regulatoria completa. Este es un pedacito que corresponde a la parte del sistema inmune de una red, de la red regulatoria de cáncer de mama. La puedo pintar en términos de sus módulos, que están aquí pintados en colores, y la puedo pintar en términos de submódulos. Y cuando llego a unos submódulos de tamaño 10 o de tamaño 15, entonces mis amigos biólogos son muy felices, porque no pueden hacer experimentos con 25,000 moléculas, pero sí que pueden hacer experimentos con 5, 10 y 15 moléculas para saber si esto corresponde a una vía particular de inflamación de los tumores y yo le doy un fármaco, cómo ese fármaco cambia el estado de ese proceso biológico. Y eso me da pie para hablar de fármacos, y les voy a decir unas cosas que les van a espantar muchísimo.
pero que va a ser muy revelador de ciertas cuestiones de la dificultad para diseñar tratamientos para condiciones médicas difíciles, ¿no? Y ahora voy a utilizar estas mismas redes para resolver un problema que es importante para la gente que hace farmacología del cáncer, que es típicamente la gente toma un medicamento contra el cáncer, particularmente nos interesan los medicamentos de la terapia dirigida, ¿no? No la quimioterapia que se llama citotóxica, que es terrible porque mata a los tumores, pero también mata a las células sanas. Nos interesa más bien pensar en cómo mejorar las terapias dirigidas, ¿no? O sea, los medicamentos que le pegan a las células cancerosas y no le pegan a las células no cancerosas. Y una de las cosas que nos preocupa es un fenómeno que se llama el fenómeno de resistencia farmacológica. Entonces, esta es la versión de los físicos teóricos de una vía biológica. Entonces, típicamente uno se imagina los procesos biológicos como que hay una molécula A que le hace algo a una molécula B, que le hace algo a una molécula C, que le hace algo a una molécula efectora X, que hace que se genere cierto estado fisiológico. Si ese estado fisiológico es un estado que no queremos, entonces lo que hacemos es que le damos un fármaco, y entonces típicamente le damos un fármaco que bloquee esta trayectoria A, B, C, X, estado fisiológico que no queremos, y entonces pues ya le damos el medicamento y nos sentimos muy contentos. Una cosa que ocurre mucho con la terapia dirigida contra el cáncer es que al principio funciona bien y muy a menudo, y si han tenido la mala experiencia de tener a alguien cercano que tenga cáncer y empieza a tomar medicamentos, es terrible porque le empiezan a dar el medicamentos y le empieza a hacer efecto y uno se pone muy contento y muy esperanzado y a los 15 días el tumor maldito vuelve a empezar a crecer. ¿Por qué pasa eso? Una de las razones por las que pasa eso es el fenómeno de entrecruzamiento de vías. Uno se imagina las vías como estas trayectorias muy claras, pero en realidad las vías corresponden a estas cosas sumamente entrecruzadas, así que una vía es una trayectoria en estas redes. Ya me pasé, aquí. Una vía es un camino en este grafo, ¿no? Y pues como podrán ver aquí por la densidad de rayas negras que corresponden a las interacciones, los caminos en este grafo se cruzan. Entonces el fenómeno que me interesa es el entrecruzamiento de las vías. Un fenómeno particular, una idea en la que a la gente le interesa esto, es una vía que se llama la vía de receptor de estrógeno. La fisiología natural de las mamas femeninas, creo que incluso de las masculinas, pero tenemos mucho menos estrógeno los hombres, es que el estrógeno es una hormona que genera crecimiento. Cuando las señoritas llegan a la adolescencia, tienen dimorfismo sexual, su nivel de estrógeno sube y sus pechos crecen. Cuando las mujeres están embarazadas, su nivel de estrógeno crece y sus pechos crecen. Cuando las mujeres están menstruando, su nivel de estrógeno sube, sus pechos crecen. Es normal, es la fisiología normal de la mama. ¿Cuál es el problema? Pues que para que crezca el tejido tiene que haber proliferación celular. Y si tenemos cáncer, no queremos que haya proliferación celular porque va a proliferar el tumor. Entonces, uno quiere inhibir la señal de crecimiento de estrógeno para que el tumor no siga creciendo. Existe un fármaco que hace eso, y lo que hace ese fármaco que se llama tamoxifen es que inhibe el receptor de estrógeno. Entonces déjenme irme para atrás y entonces yo me imagino en mi proceso biológico de caricatura dibujado por físico teórico, pues que este es el estrógeno, este es el receptor de estrógeno en la membrana de la célula, le doy tamoxifen, que es un inhibidor del receptor de estrógeno, apago la señal de estrógeno aquí y se acabó. Ya no hay señalización de B a C, ni de C a X, ni de X a crecimiento de proliferación celular en la mama, entonces ya evité que siguiera creciendo el tumor. Excepto que la vía de receptor de estrógenos no está aislada en el universo, está metida en una red que tiene un montón de otros procesos biológicos. Entonces puede existir un proceso D al que mi medicamento F no le hace nada, que activa a la molécula C, que activa a la molécula X y que llega al estado fisiológico. Si conocemos la red completa, podemos enumerar las trayectorias en esa red y encontrar si es que esto ocurre o no. Y si es que esta es una de las razones por las que ocurre la resistencia farmacológica. Y bueno, la respuesta es, por supuesto, que ocurre. Esta vía, el proceso de señalización de estrógeno que llega a crecimiento celular,
entrecruza con otras 71 diferentes pathways, lo llaman los biólogos, o procesos biológicos, y hay 71 diferentes procesos biológicos que entrecruzan con la vía de receptor de estrógenos. La vía de receptor de estrógenos la tengo pintada aquí con esta rayita azul, este cuadrito azul. Y este es un mapa en el que tengo el índice de Jacquard, que es el cardinal del conjunto de intersección entre el cardinal de la unión para dos conjuntos, en este caso conjuntos de genes de cada proceso. El índice de Jacquard, cuando vale 1 significa que los dos conjuntos son iguales, cuando valen 0 significa que los dos conjuntos son disjuntos, y cualquier cosa en medio significa que hay una intersección finita entre los dos conjuntos. Entonces, los cuadritos negros no me extrañan, son cada uno de los procesos consigo mismo, entonces esos también tienen Jacquard de 1. Los cuadritos blancos no me preocupan porque son los procesos que no entrecruzan uno con el otro, pero todos los cuadritos que están pintados en tonalidades de rojo corresponden a dos procesos biológicos que intersectan en sus trayectorias dentro de la red uno con el otro. Y hay, como pueden ver aquí en la vía de receptor de estrógeno, está prácticamente toda pintada de colores. Solo está pintada la vía de receptor de estrógenos contra todos los que son sus vecinos. Entonces, todos los que están aquí son sus vecinos en mayor o menor grado, y eso es terrible. ¿Qué tan terrible? Bueno, esta es una representación igual en grafo, pero aquí cada nodo corresponde a un proceso biológico y cada vértice corresponde a si esos dos procesos biológicos se entrecruzan. Los vértices rojos se entrecruzan mucho, los verdes se entrecruzan menos, los amarillos en medio. Pero lo que es horrible es que esta vía de señalización se entrecruza. De 72 procesos biológicos, la conectividad promedio de esta red es 68. O sea, todos se cruzan con todos todo el tiempo. Eso es muy malo, porque hay muchas instancias en las que puede haber eventos moleculares que generan la resistencia farmacológica. Y ya lo sabemos, tenemos a la señora, tiene tumor de cáncer de mama, le dan tamoxifen, todo va muy bien, se agripa, tiene una respuesta inmune, deja de hacerle la respuesta inmune, entrecruza con la vía de estrógenos, vuelven a crecer los tumores. O come algo que tiene mucha grasa y entonces su metabolismo se exacerba, o hace un coraje con su esposo, o se asusta mucho, o se cae, o se hace una herida y entonces la vía de coagulación. Hay muchísimos eventos biológicos que le pueden pasar y que generan esta resistencia. Ahora, esto es como los cruces de las calles, ¿no? Que dos calles se cruzan, si no hay tráfico no es tan terrible, pero si hay mucho tráfico es terrible. Entonces uno puede evaluar qué tanto tráfico, qué tan activos están estos 72 procesos biológicos que entrecruzan, estos 71 que cruzan con la vía receptor de estrógenos. Y esto es horrible porque esta es una gráfica en los 4 subtipos principales de cáncer de mama, que son los subtipos luminal A y luminal B basal y uno que se llama HER2 positivo. En los 4 sabores de cáncer de mama que hay, cuando las vías están muy, muy rojas, un cuadrito muy rojo significa que la vía está muy prendida y muy activa. Un cuadrito muy verde significa que la vía está apagada, pero también muy activa, es decir, que las moléculas de esa vía están activas, pero no están causando el proceso, sino el proceso inverso. Y solo en el caso de que los cuadritos estén negros significa que la vía no está activa. Así que todos los cuadritos verdes y rojos corresponden a eventos moleculares que pueden dar lugar a resistencia farmacológica a tamoxifen. Ahora, yo les había enseñado mi dibujo de físico teórico de la vía de receptor de estrógenos, ¿no? Pero pues vamos a estudiarlo mejor con la vía de verdad, ¿no? Y con la vía de verdad vemos justamente lo que nosotros habíamos predicho con nuestro modelo probabilístico. Ah, ya me pasé. No. Y hasta hice un photobomb de algo que les iba a platicar después, pero bueno. Entonces tengo la vía de señalización de estrógeno. Esta es la vía de verdad. Estas sí son las reacciones químicas de verdad y las moléculas de verdad. Los tumores luminales, tanto el luminal A como el luminal B, expresan naturalmente el receptor de estrógeno, que es esta molécula que está aquí pintada en rojo. Así que expresan receptor de estrógeno y la vía de receptor de estrógeno, que es toda esta, está prendida. Quiere decir que está muy pintada de rojo. ¿Vale? Las moléculas están muy activas. Y aquí no lo ven, pero aquí dice DNA, que significa que se genera replicación celular, se genera DNA para hacer células nuevas y eso significa que está proliferando y está creciendo el tumor.
Pero los tumores basales y los HER2 positivos tienen unas mutaciones muy peculiares que hacen que el receptor de estrógeno no esté activo. Así que estas están como si les hubiéramos dado tamoxifen, tienen el receptor de estrógeno apagado. Noten que tener el receptor de estrógeno apagado no significa tener la vía de receptor de estrógeno apagada. Aunque esta molécula está verde, toda la vía está roja y particularmente la parte que tiene que ver con proliferación celular, que es esta del final, está roja. Porque hay muchos otros procesos biológicos que prenden a estas moléculas de rojo y no solo la señalización de estrógeno. Una cosa que a mí me dio mucho gusto, y es el photobomb que les enseñé hace rato, es que los laboratorios farmacéuticos, cuando hacen la literatura que le dan a leer a los médicos respecto a sus productos, obviamente los médicos clínicos tienen un montón de cosas que hacer, entonces no pueden andar leyendo cientos de artículos, tienen que leer los artículos más importantes sobre el tema que les interesa. Y esta es la página web de AstraZeneca, de sus medicamentos contra el receptor de estrógeno, de su tamoxifen que vende AstraZeneca, ¿no? Y entonces le dan una lista de 6 referencias a los médicos, a los oncólogos clínicos que deberían de leer para entender cómo recetar su medicamento contra el cáncer. Y la cosa que se me hace muy peculiar es que la referencia número 6, que aparece ahí, es un artículo de teoría de grafos y de topología de grafos y de distribuciones de probabilidad, que explica por qué los eventos de entrecruzamiento en la vía de señalización de estrógenos pueden afectar la eficacia de tamoxifen. Ese es un trabajo de mi laboratorio, la tesis doctoral de Guillermo de Anda, que ahora es investigador también en el IMEGEN. Y me parece bien interesante que un trabajo que se originó en la teoría de grafos y la física teórica, pues llegue a la página de mercadotecnia de un medicamento, ¿no? Quiere decir que ya está teniendo impacto y eso es, desde el punto de vista del trabajo de uno, más allá de lo que uno entiende, el fenómeno es interesante. Ahora, es un fenómeno interesante, pero es un fenómeno horrible, porque lo que significa es que si todos los procesos biológicos que conocemos están tan densamente conectados, pues nos dan un medicamento para que para que nos curemos de la panza y se puede echar a perder porque va a entrecruzar con otro proceso biológico, y si nos dan un medicamento para que nos curemos de la hipertensión o de la diabetes o de cualquier cosa para la que tomamos medicamento, existe el riesgo, y es un riesgo muy grande y muy patente, de resistencia farmacológica. Y eso está espantoso porque parece que de milagro funciona la medicina, ¿no? Y lo que proponemos particularmente para el cáncer es que cerrar vías, apagar de plano vías como la vía de receptor estrógeno, no es una buena idea y deberíamos de tratar de, ya que conocemos la red completa, hacer algo como un Waze, ¿no? En vez de apagar de plano los procesos biológicos, dirigirlos de tal manera que se distribuyan los procesos y no lleguen hasta el punto que se perturben las células y sean dañinas, ¿no? Esta es una cosa que se nos ocurrió que se podría hacer. Eso existe, se llama modulación farmacológica, y creemos que para la terapia del cáncer, utilizando esta clase de enfoques, funcionará mejor la modulación farmacológica, o sea, apagar un poquito cada una de las vías en vez de apagar de a tiro una sola de las vías, ¿no? Eso se dice más fácil que lo que se hace, pero eso ya no es trabajo mío, eso es trabajo de los farmacólogos, ¿no? Otra cosa muy interesante que uno puede darse cuenta son fenómenos que tienen más que ver con ciencia básica. Esto de nuevo es una red regulatoria, es la que les printé primero en rosa, que es la red regulatoria de cáncer de mama, perdón, de tejido mamario sano. Y entonces estudiamos a este mismo nivel de significancia estadística, con el mismo número de conexiones, qué ocurría con la red de cáncer de mama, ¿no? Entonces, una primera cosa que vimos cuando empezamos a estudiar estas cosas, un investigador que llegó a mi laboratorio como postdoc y como fue muy listo se quedó en mi laboratorio y ahora sigue en el INMEGEN, que se llama Jesús Espinal. Es biólogo, pero hizo trampa porque lo formó un físico teórico que es Gustavo Martínez Meckler. Pero bueno, entonces la idea es que empezamos a estudiar patrones de conectividad en estas redes, y una primera cosa que nos llamó la atención es que al mismo nivel de corte, es decir, usando la misma cola de la distribución de probabilidad conjunta, las interacciones más importantes, aquí son 11.500 interacciones, de las 200 y tantos millones de posibles interacciones,
me quedé con la mitad del 1 entre 1000 más importantes, o sea, con 11.500. Y estas son las 11.500 más importantes en tejido sano y estas son las 11.500 más importantes en tejido tumoral. La primera cosa que vemos es que la red asociada a la regulación genética de tejido sano fundamentalmente tiene un componente conectado completo, lo cual quiere decir que la distribución de probabilidad conjunta es para muchas de las variables no factorizable directamente. Para los tumores está dividida en módulos, yo no la partí en módulos, están partidos así porque estos modulitos no están conectados uno con los otros. Entonces, la primera cosa que nos sorprendió es que como que se rompe el patrón de regulación global y se vuelven muchos patrones de regulación específicos. Luego, estas redes están pintadas de acuerdo a lo que se llama el nivel de expresión diferencial, quiere decir, comparo la cantidad de material genético de cada gen que hay con respecto al tumor. Si el color está muy rojo, significa que hay mucho más material genético, mucho más RNA mensajero de ese gen en el tumor que en el sano. Si la cosa está en blanco o cerca de este nivel de en cero, significa que hay más o menos la misma cantidad de material genético de ese gen en el tumor y en el tejido sano. Y si estoy muy en azul, significa que hay mucho más de ese gen en el tejido sano que en el tumor. Y eso lo llamo el patrón de expresión. ¿Qué tan prendido? Genes muy prendidos en el tumor, genes muy apagados en el tumor, con respecto al sano. Y lo primero que nos dimos cuenta, particularmente que se dio cuenta Chucho Espinal, es que pues las distribuciones de probabilidad condicional no son perfectas en términos de los colores, pero que sí hay mayoritariamente genes prendidos o apagados que correlacionan unos con los otros. Y en particular, se dio cuenta que había una serie de genes que estaban todos conectados entre sí y todos apagados. Y ahí sí, lo bueno es que él es biólogo, entonces es una cosa muy buena de tener biólogos es que te explican la biología, es que él se fue a ver cuáles eran esos genes y se dio cuenta que esos genes correspondían a una familia de genes que se llaman las protocaderinas G, que están en la misma localización cromosómica. Quiere decir que esos genes que están muy corregulados, muy dependientes estadísticamente en su expresión genética, en qué tanto se sintetiza RNA mensajero, además están en el mismo lugar. Y eso le dio curiosidad y se le ocurrió hacer una cosa, que es tomar estas redes y pintar los nodos de acuerdo al cromosoma en el cual pertenece cada gen. Esta es la red de tejidos sanos y la red de tejidos sano la pintamos por cromosomas. Cada puntito lo pinto del color del cromosoma en el que cada gen está. Obtengo esto y lo que nosotros vemos, ahí está el código de colores, el 1 al 22 más el X y el Y. Y lo que vemos es que, pues obviamente en la red de tejido sano, pues tenemos genes de todos los tipos cromosómicos, de todos los cromosomas pegados, ¿no? Después hizo eso mismo para la red del tumor y se generó esta figura. Y la primera vez que Chucho vino conmigo a mi oficina a enseñarme esta figura, le dije, estás haciendo algo mal, porque en vez de estar conectados todos los genes con los de cualquier cromosoma, estaban muy preferencialmente conectados con genes del mismo cromosoma. Entonces, a mí me pareció, acuérdense que nosotros hacemos cálculos computacionales, o sea, uno escribe las distribuciones de probabilidad, pero luego la computadora las calcula y son cálculos computacionales muy, muy grandes. Entonces, yo estaba seguro que esto era un artefacto, habíamos hecho algo mal en el cálculo. En la inferencia probabilística o en la partición de las redes o en algún lado había un problema. Y entonces, pues regresé a Chucho a trabajar y le dije, no, vuelve a calcular esto porque esto no puede ser. Pues regresó un par de semanas después con la misma gráfica y me dijo que yo lo había checado y que daba exactamente lo mismo. Después pensamos que era un problema de la manera en que estábamos haciendo nosotros los cálculos probabilísticos, entonces repetimos los cálculos probabilísticos, usamos técnicas de submuestreo, usamos bootstrapping, cambiamos los números de muestra, balanceamos, usamos indicadores basados en inferencia causal, echamos toda la artillería que el modelado probabilístico nos podía permitir a esos datos y el resultado es robusto. Esto es un fenómeno real, pues. Entonces escribimos un artículo con esa fenomenología y
y empezamos a preguntarnos qué pasaba. Y déjenme mostrarles un poco qué pasa. Este es un gráfico como el que ya les había mostrado antes cuando hablamos de los reguladores maestros. Lo llamamos circos plot. Aquí están los cromosomas, los segmentos de arco son los cromosomas. Y aquí están pintadas las 11.500 interacciones, las mismas que les había platicado hace rato. En color naranja están conectados los genes que corresponden a dos diferentes cromosomas. Los arcos van de un cromosoma a otro, son de color naranja. Los arcos dentro del mismo cromosoma son de color azul. Las dos figuras, la figura del lado izquierdo tiene el tejido mamario sano, la figura del lado derecho tiene el tejido tumoral. Las dos tienen exactamente el mismo número de arcos, 11.500. Lo primero que vemos es que hay muchísimos menos arcos naranjas en los tumores, como efectivamente habíamos visto. No hay tantas conexiones entre un cromosoma y otro. Pero además, incluso dentro de un cromosoma, si se fijan aquí en la figura de la izquierda, los segmentos de arco azul son segmentos de arco que van de una cierta distancia del cromosoma a otra, mientras que aquí, en el caso de los tumores, prácticamente parecen líneas paralelas, lo cual significa que los dos genes que están corregulados son muy cercanos en el espacio. Y entonces hemos estado, esto salió en un artículo en Scientific Reports en el 2017, y de ahí para acá hemos estado estudiando este fenómeno para entender qué es lo que ocurre que está causando que genes cercanos se coexpresen, y entonces hemos estudiado mutaciones, perfiles de metilación del DNA, estructura tridimensional del genoma, y hemos tenido cosas súper interesantes de este hallazgo que hemos comprobado además, esto es cáncer de mama, pero lo comprobamos ya en varios otros tipos tumorales con los mejores experimentos posibles hoy en día, que es un fenómeno que existe. Todavía no entendemos muy bien cómo, parece ser que ya sabemos, ya les podría decir por qué no ocurre, pero todavía no les puedo decir por qué sí ocurre, no lo hemos entendido, pero estamos tratando de entender eso, y eso va a ser muy importante, porque si entendemos cuáles son los eventos que llevan a que los genes se prendan de cierta manera, que se induce la tumorigénesis, uno podría pensar en que entendemos un poco más el origen del cáncer, y eso a lo mejor le da una idea a la gente que va a generar tratamientos de cómo tratarlo. Voy a usar los últimos minutos para platicarles de una extensión adicional de estas mismas ideas matemáticas con las que hemos estado trabajando. Les voy a platicar de lo que se llaman los campos de Markov tensoriales, les puse de nombre, que son un modelo para entender redes que tienen muchas capas. Piensen que tenemos una red, por ejemplo, con las redes sociales es más o menos fácil de entender, ¿no? O sea, muchas personas tienen cuenta en Instagram y en Facebook y en WhatsApp y en Telegram, y no necesariamente sus contactos o su estructura de conexión es igual en todas las redes, ¿no? Puede ser que haya alguien que sea muy activo en, no sé, Instagram, pero que nunca se meta a Facebook porque Facebook solo lo tiene para hablar con su abuelita. O puede ser que haya una persona que sea muy activa en Spotify porque le gusta mucho la música, pero otras cosas no le llaman tanto la atención. Entonces, lo que es claro es que cada una de esas redes sociales, en este caso electrónicas, tiene una estructura diferente, pero de repente hay interacciones de esas redes, ¿no? O sea, una tía mía postea algo muy divertido en Facebook y me parece tan divertido que yo lo reposteo en Twitter para que lo vean mis amigos de Twitter. Y entonces hay interacciones de la capa Facebook sobre la capa Twitter. En fenómenos que no son las redes sociales también pasa. Tenemos, por ejemplo, que los genes se regulan mediante reacciones químicas que llamamos de regulación de la transcripción, pero los genes, como nosotros también estamos viendo, pueden tener interacciones espaciales, que es, a veces nosotros siempre pensamos en la estructura del DNA como esta doble hélice, y es una doble hélice. Lo que a veces no pensamos es que es una doble hélice que tiene, si juntáramos todos los cromosomas en las células humanas y los estiráramos como un hilito y pegáramos todos los cromosomas estirados, tendríamos como entre 1,5 y 2 metros de DNA
en cada célula de nosotros, ¿no? Pero el núcleo de la célula donde están guardados tiene tamaño nanómetros. Entonces, tenemos una hebra que mide como entre 1,5 metros y 2 metros por 3 Armstrongs de diámetro, tan enrollada que cabe en un esferoide de tamaño nanómetros. Esa estructura de supercompactación, que de hecho ha dado lugar a transiciones de fase líquido-líquido y líquido sólido dentro del núcleo, que tiene cosas súper interesantes para la gente que hace materia condensada blanda y tal, significa que los genes tienen interacciones espaciales también. Y las enzimas, particularmente una enzima que se llama RNA polimerasa 2, que participa en la transcripción de genes, pues pueden actuar, dado que están tan compactas las hebras de DNA sobre una y sobre la otra, entonces la interacción de que se sintetice RNA y se prendan los genes o se apaguen los genes no es independiente de la estructura espacial, pero además de la estructura espacial hay modificaciones químicas sobre el DNA que inducen que se peguen en unos lugares más que en otros, por ejemplo metilos, y entonces el DNA metilado no se puede transcribir, o que haya otras modificaciones químicas, o que haya mutaciones, y todas esas capas uno las puede entender como diferentes distribuciones de probabilidad conjunta, pero a mí me gustaría tener la distribución de probabilidad conjunta de las distribuciones de probabilidad conjunta. Y entonces, eso la gente lo ha estudiado recientemente, lo llaman redes multicapa, y como a mí me interesa la versión probabilística, estuve trabajando en los últimos 2 años en extender las ideas de los campos aleatorios de Markov a un formalismo que me permitiera tener redes de redes. Y eso significa que en vez de tener una cadena con un solo índice o un grafo en el que tenía yo índices I y J para los pares, pues puedo tener pares de variables que interactúan en diferentes contextos y entonces puedo escribir eso dentro de una estructura tensorial. Y entonces hice exactamente eso. Entonces uno puede definir las mismas expresiones de dependencia estadística que usábamos para construir nuestros grafos en una sola capa, en una red, sobre un tensor, y entonces yo tengo la variable aleatoria I en la capa H, cómo interactúa con la variable aleatoria J en la capa K, por ejemplo, cómo cómo interactúa un gen en su capa de transcripción con otro gen en su capa espacial, y yo puedo preguntarme esas cosas. Puedo calcular esta distribución de probabilidad conjunta, puedo calcular las condicionales, bueno, puedo calcularlas a partir de los experimentos, y entonces puedo calcular el indicador de información mutua. Como no me interesa la autoinformación, le quito la diagonal a mi tensor, bueno, a mi matriz que tiene las interacciones mutuas, ¿no? Usando esta bidelta de Kronecker. Y puedo entonces escribir un tensor que tenga el equivalente a la matriz de adyacencia que tenía todas las conexiones entre los elementos I y J en mis redes anteriores, o una matriz pesada, y entonces estas son de nuevo grafos. Ahora son grafos con muchas capas, ¿no? Estos grafos tienen las mismas estructuras de independencia condicional, y entonces yo puedo escribir las mismas redes usando la misma teoría de Gibbs que les mostré y que usamos para todo esto. Y entonces hemos estado trabajando con esto precisamente para entender redes que tienen que ver con diferentes capas ómicas, ¿no? Por ejemplo, los genes, además de la expresión de genes, existen unas moléculas que se llaman microRNAs, que también se sintetizan a partir del DNA, que no dan lugar a proteínas, cuando se transcriben no dan lugar a proteínas, pero la molécula misma de RNA mensajero es funcional, tiene funciones moleculares, en particular tiene una función de regular a que los genes se prendan o se apaguen. Son como unos switches adicionales para prender y apagar genes. Entonces, esta es para cáncer de mama una red en la que tenemos cómo interactúan entre sí todos los microRNA, son como 2,000 microRNAs en humanos, con todos los genes, que son como 23,000, pero además cómo interactúan no solo entre sí, sino cómo interactúan los microRNAs con los genes,
los genes con los genes o los microRNAs con los microRNAs. Entonces, esta es una cosa que nos permite aprender, por ejemplo, sobre conjuntos. Esto es ya para datos experimentales de cáncer de mama. Entonces yo puedo darme cuenta que hay clústeres muy grandes de genes que se regulan por muchos mirnas. Aquí se ven muchas líneas que van de la capa de los microRNAs a la capa de los genes. Grupos de genes que no los regulan prácticamente ningún mirna. Grupos grandes de genes que no los regulan ningunos mirnas, y tratar de ahí de entender cuál es el programa regulatorio, ya no solo de cómo los genes se regulan unos a otros, sino de cómo los genes y los microRNA se regulan unos a otros. Entonces, esta es una cosa que nos interesó. A Chucho Espinal de mi laboratorio le han interesado también bueno, estaba en mi laboratorio, ahora ya es un investigador titular, sigue siendo mi colaborador súper cercano. Y a él le interesaban las cosas sociales, y entonces una cosa que estudió con este formalismo de información mutua en tensores es la violencia en México durante el sexenio de 2006 a 2012, durante el tiempo que estuvo la así llamada guerra contra el crimen, contra el narco. Entonces tenemos, a partir de datos de muertes en diferentes ciudades, se calcularon las informaciones mutuas de la dependencia estadística de que hubiera muertos en una ciudad y en otra, para tratar de entender cómo las pandillas y los carteles se peleaban. Y esto es 2007, esto es 2011. Creo que ninguno de ustedes les queda dudas que la guerra contra el crimen fue una mala idea, ¿no? La manera en que se planteó esta cosa, porque al fragmentarse los cárteles, pues hubo muchas más interacciones y se esparció la violencia, eso ya sabemos, pero teníamos una manera de saber cómo fue creciendo la violencia. Esta es una red temporal para estudiar este fenómeno. Esto no tiene mucho que ver con biología, pero a mucha gente le parece muy interesante, porque además, pues estamos usando ideas de la física estadística y de la teoría de grafos también para entender estos fenómenos que son complejos igual que los fenómenos biológicos. Gente a la que le interesa, por ejemplo, cómo se conectan las diferentes partes del cerebro que tienen respuestas ante diferentes estímulos. Pues hay unas ondas cerebrales que se llaman las ondas alfa y otras que se llaman las ondas beta, y estas responden a diferentes estímulos, y entonces uno podría hacer la red regulatoria de cómo se regulan las neuronas unas a otras ante un estímulo, ante otro, y cómo las neuronas que responden a un estímulo influencian a las que responden ante otro. Estamos ahora trabajando en respuesta cognitiva para eso, con datos experimentales de un investigador del Instituto de Neurobiología de la UNAM que se llama Hugo Merchant, haciendo un trabajo bien bonito, pero que todavía está en proceso. Ya les platiqué muchas cosas, ahora les voy a platicar la cosa más importante. Ya con esto termino. La cosa más importante es la gente que hace el trabajo, ¿no? Y bueno, esta es la gente que está en mi laboratorio, que la gente que estaba en mi laboratorio hace como año y medio, 2 años, que todavía se podía uno tomar fotos sin andar enmascarado. Y hay un par de cosas que quiero platicarles un poco. Este es el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que es donde yo tengo mi laboratorio. Y una cosa que es bien interesante es que el perfil es súper variado, ¿no? Tenemos aquí personas que estudiaron física. Aquí tenemos él estudió física. Bueno, yo estudié físico-química. Tenemos biólogos, ella también es física. Tenemos estadísticos, tenemos computólogos, otro físico, este es bioingeniero, ellos son licenciados en ciencias genómicas. Él es médico, afortunadamente ya es doctor de los de verdad, se doctoró conmigo hace unos 2 años, pero hizo trampa porque estudió también como la mitad de la carrera de matemáticas en la Universidad Michoacana. Entonces, y la cosa que les quiero platicar es que mucho de este trabajo, que tiene componentes muy importantes de los métodos de la física teórica, pero que también tiene mucha información biológica, solo se ha podido llevar a cabo porque trabajamos en un equipo que tiene gente de muchos lados, ¿no? Chucho Espinal y Santiago Sandoval hacen trampa porque él es biólogo y él es licenciado en ciencias genómicas. Los dos son doctores en ciencias biomédicas, pero a él le dirigió el doctorado Gustavo Martínez Meckler y a él le dirigió el doctorado Max Saldanha, ambos físicos teóricos. Entonces, a él también le dirigió el doctorado Gustavo. Entonces, hay toda una cuestión de la interdisciplina y del trabajo multidisciplinario, ¿no? Algunos son expertos en cuestiones de cómputo. Yo soy un programador bastante malo, pero soy un probabilista menos malo. Entonces, eso ha hecho que podamos hacer un trabajo muy interesante. Entonces, una lección que nosotros hemos aprendido en el laboratorio es la importancia de trabajar
con gente que hace lo que tú no haces, ¿no? Con gente que tiene una formación distinta y aprender a platicar y aprender a trabajar. Espero haberles transmitido un poquito de las ideas de que se pueden hacer muchas cosas interesantes en biología a partir de la formación que uno tiene en física y en matemáticas y en programación. Y con eso no me queda más que darles las gracias y estoy abierto a sus preguntas. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Abrimos la sesión de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, adelante. Luis, adelante con tu pregunta. Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buen trabajo, muy bien explicado y con mucho contenido. Mi pregunta es más como curiosidad también. Uno como biólogo, ¿qué información te puede dar para que uno pueda trabajar con estas redes complejas? Ok, los experimentos en los que nosotros trabajamos, empezamos a trabajar en una época en la que apenas surgía la secuenciación de RNA, entonces trabajábamos con datos de microarreglos de expresión. Todos los datos, la enorme mayoría de los datos experimentales que nosotros usamos corresponden a experimentos de secuenciación de RNA. La enorme mayoría corresponde a secuenciación de RNA en bulto. Entonces, tomamos un pedacito de biopsia del tumor, se extrae ácidos nucleicos, se manda a secuenciar y nosotros lo que hacemos es que preprocesamos los datos de RNA-seq. Con los datos de RNA-seq obtenemos matrices de expresión y a partir de las matrices de expresión, o sea, una tabla en la que tengo los 23,000 genes por el número de muestras que tenga, calculo las distribuciones de probabilidad a partir de los datos de expresión. Estamos trabajando ya con datos de otras tecnologías genómicas, estamos trabajando ya con datos de RNA-seq de célula única, porque nos interesa mucho la respuesta inmune. Estamos trabajando también ya con datos de unos experimentos muy bonitos que se llaman captura cromosómica o Hi-C, que lo que hace es que se le pone, se fijan, imagínate que tenemos dos regiones genómicas muy cercanas, le ponen formaldehído, entonces las interacciones covalentes que hay entre el pedacito de cromosoma y el otro se fijan, luego se ponen enzimas de restricción y se cortan los pedazos de DNA y se mandan a secuenciar. Entonces sabemos qué pedazos de DNA de cada lado estaban cerca uno de los otros, y entonces podemos tener una idea de la conformación espacial. Esos son datos que nos están gustando mucho. Usamos datos de metilación del genoma. En general usamos datos de experimentos genómicos de alto rendimiento, ¿no? O sea, metilación de genoma completo, expresión de genoma completo al nivel de RNA-seq y de miRNA-seq y de single cell RNA-seq. Es lo que nosotros hemos usado más, ¿no? Entonces, de datos experimentales partimos de esas cosas, ¿no? Ok, muy bien. Y en cuestión de los nodos, porque yo me he fijado que cuando uno le aumentan los nodos, el cálculo se hace un poco más lento. No sé si escuché que trabajaron ustedes con muchos nodos. Ahí no sé cuánto tiempo se llevaría el cálculo, o a lo mejor ya un montón. con más rápido, no sé. Usamos, hablábamos muy al principio con Alfredo de eso, usamos máquinas muy grandes. En el laboratorio tenemos un clúster tenemos en total como 480 cores y usamos mucha memoria RAM porque además, si han hecho alguna vez, bueno, sobre todo la gente que hace más matemática y eso, la factorización de un grafo implica la enumeración sistemática de todos los posibles subgrafos y eso hay que escribir una cosa que se llama una sigma álgebra y eso es una cosa muy grandota. Básicamente es la combinación de todas las posibles combinaciones de elementos, por decirlo de una manera muy simple y para no entrar en tecnicismos. Y eso significa que uno tiene que tener mucha memoria. Usamos máquinas con varios teras de RAM a veces, ¿no? 2.5 teras mi máquina usual de trabajo y cuando hacemos cosas mucho más grandes, usamos cómputo de alto rendimiento en algunos lugares donde hay grids, ¿no? De alto rendimiento. Típicamente, para responder a tu pregunta en términos numéricos, una red regulatoria para un solo tipo, o sea, imagínate que tengo un tipo particular de cáncer de mama con, no sé, cáncer luminal A con 800 muestras de RNA-seq,
para inferir la red nos tomamos como 1200 horas de procesador. Si lo hiciera en un solo procesador, eso serían varios meses, pero haciéndolo en un clúster, eso toma una tarde. Ok, ok, correcto. Pues muchas gracias. Buena presentación. Muchas gracias. Hay un par de otras preguntas, creo que en el chat, pero no sé cómo se Sí, abre el chat. adelante, Wendy, adelante con tu pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes, doctores. La verdad me pareció muy interesante toda esta aplicación y más su explicación, la verdad. Muchas gracias por ponerlo en, en términos coloquiales que podamos entender. Y mi pregunta va, ¿existe algún otro método que confirme que esta modelación que se está haciendo es correcta o simplemente a partir de las observaciones experimentales se asume que está bien hecha? Esa es una excelente pregunta y la respuesta es padrísima porque una cosa muy, muy interesante que ha traído, la razón por la cual, o sea, yo les decía, la teoría de grafos tiene cientos de años, o sea, y por qué la teoría de redes o la ciencia de redes se volvió importante tal vez en los últimos 20 y la respuesta es porque tenemos muchísimos datos y muchas computadoras, ¿no? O sea, las matemáticas de lo que ahora la gente llama data science o network science no son nuevas ni son cosas que la gente desconociera, pero no teníamos acceso a tantos datos. Entonces, una cosa que nosotros podemos hacer es que ya que tengo la estructura de la red regulatoria, yo puedo hacer predicciones. Y como tengo los datos experimentales, puedo ver que también se cumplen mis predicciones. Entonces, no necesitamos ni siquiera hacer simulación. Una cosa muy bonita de la biología es que se han generado una cantidad muy grande de resultados experimentales. Entonces, lo que yo puedo hacer es que puedo hacer una predicción con mi modelo y luego ir y medir experimentalmente si es que ocurre o no. Y en muchos casos ni siquiera tenemos que medir experimentalmente. El experimento ya existe, solo hay que irlo a buscar. Entonces, sí, completamente. Y eso es una cosa que es muy interesante. Y de hecho, esa es la razón por la cual, aunque usamos un formalismo, digamos, uno no estaría seguro, para decirlo en términos muy claros, que yo tengo ergodicidad, es decir, yo estoy reemplazando promedios de ensamble con promedios dinámicos. Quien sabe teoría de sistemas dinámicos y quien sabe física y estadística sabe que eso solo se vale formalmente cuando n se va a infinito. Claramente no tengo un número infinito de muestras, entonces no puedo estar seguro de que tengo esa convergencia. La razón por la cual sé, gracias al teorema de Klimenko y Cantelli, que tengo esa convergencia es que tengo datos experimentales para escribir la distribución de probabilidad empírica y puedo compararla con la distribución de probabilidad teórica que yo calculo y ver qué tanto convergen. Entonces, la belleza, o sea, este es un trabajo muy teórico que depende mucho de los experimentos. O sea, yo estoy en un lugar, y además, esa es una cosa muy interesante de estar en el lugar donde estoy, ¿no? Y además de ser quien soy, ¿no? Como no soy biólogo, puedo ir y hacer preguntas tontas a los biólogos y no me ven feo, ¿no? Tengo 15 años haciendo eso, ¿no? O más, tal vez. Pero bueno, regresando al punto es, estamos en el lugar donde se generan los datos experimentales y podemos preguntarle a la gente y de hecho, en algunos casos, ya hemos nosotros generado propuestas de experimentos que grupos experimentales han hecho para comprobar ¿cómo lo podemos decir? Nuestras predicciones, las predicciones de nuestros modelos, sí. Excelente, doctor. Muchísimas gracias y pues felicidades por su trabajo. Muchas gracias. Adelante, Rodolfo González. Sí, buenas tardes. Muy interesante la plática, la verdad, muy interesante. Yo tengo una duda. En la condición de que la probabilidad sea mayor que 0, por ejemplo, ¿cuándo podemos distinguir que un número muy pequeño no es un 0? Por ejemplo, cuando calculamos la raíz de una función numéricamente, un valor muy pequeño nos está representando el 0 de esa función. En este caso, ¿cómo podemos distinguir que ese valor pequeño, que sí es válido, no representa un 0 de probabilidad? Ok, esa es una excelente pregunta y de hecho eso me da pie para platicar una historia interesante que es el hecho de que no sea 0 es muy importante y de hecho el teorema de Hammersley-Clifford, que es la equivalencia entre los campos aleatorios de Markov y las distribuciones de Gibbs, Hammersley y Clifford ni siquiera publicaron en el 71 su prueba porque ellos
ellos eran matemáticos y a ellos les caía muy gordo tener que poner la condición de que fuera positivo. Ellos querían que fuera válido para cualquier P, incluida P igual a 0. Y no publicaron el teorema porque estaban tratando de probarlo sin esa condición. Y sin esa condición no se puede. En el 90 se probó que eso no se puede hacer si no se pone esa condición. Entonces, esa es una condición que a la gente que hace matemáticas y a la gente que hace cómputo de punto flotante muy fino le parece muy importante. A los que somos un poco más fenomenológicos, no tanto. ¿Por qué no puede uno hacer eso? Porque si las P's llegan a ser 0, la distribución de probabilidad tiene una singularidad que es no regular. Uno no puede regularizar la distribución de probabilidad. Básicamente tiene un hoyo la distribución de probabilidad conjunta y eso, o sea, tener distribuciones que no son compactas es muy problemático para hacer muchas de las cosas que uno hace. Numéricamente es muy fácil de entender qué pasa. Yo calculo la información mutua como el promedio sobre el ensamble de la distribución de probabilidad conjunta entre el producto de marginales. Si una de las marginales en alguno de los momentos fuera 0, estoy dividiendo entre 0 y me meto en un gran problema. ¿Cómo le hago yo? Es súper sencillo. Me fijo, dependiendo del lenguaje de programación en el que esté trabajando, en mi laboratorio hay una pelea constante entre si usar R o si usar Python, aunque ahora parece ser que Julia y Rust están empezando a entrar en la pelea, pero la pelea usual es R contra Python. Python tiene el 0, algo más chico que 10 a la menos 200 para Python es 0, algo más chico que 10 a la menos 300 para R es 0, y entonces lo que yo hago es que un poquito arriba de eso, cualquier cosa que sea más chica de eso la mapeo a ese valor. Es tramposo, pues, pero en realidad no es tan problemático porque ceros reales casi nunca tengo, porque ceros reales corresponderían a eventos que no medí. Tengo eventos que medí y fueron muy poco probables, pero no llego a tener ceros reales. Pero para evitarme la cuestión de inestabilidad numérica, lo que hago es, si tengo algo que llama 0, le digo que ese no es 0, que es 10 a la menos 200 o 10 a la menos 300 y ya. No es formal, pero funciona re bien. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante la plática. Muy bien. Doctor Francisco Hernández, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy amena la plática. Casi ya llevamos 2 horas y se me ha hecho poco. Sí, pues en esta área del análisis de datos biomédicos, particularmente en expresión génica asociada a cáncer, pues estar en el IMEGEN pues es un privilegio tener ahí los datos que están generando en tiempo real y poder platicar para que se hagan experimentos a partir del análisis, ¿no? Es sorprendente. Yo una vez platiqué con Francisco Soberón, pero pues me dio miedo la Ciudad de México, los sismos. Ya ni nos digas que hace una semana estuvo bien feo. Sí, y bueno, más allá de entonces este análisis que ha empezado por allá de hace más de 20 años con justamente física estadística aplicada a la bioinformática, parece ser que la perspectiva está cambiando poco a poco, ¿no? Bueno, sí se ha disparado con últimamente el supercómputo y es sorprendente, pero no deja de ser buscar, yo lo veo así particularmente, no sé cómo pienses, pero es como alguien que teníamos un rompecabezas y lo ha desarmado y ha escondido todas las piezas y en todos lados tenemos piezas. Pero este tipo de análisis regularmente implica que hay muchas células de distintos tipos, subtipos celulares en un cáncer. Entonces, que al mapear en este espacio, te da todos los estados de todas las subpoblaciones. Entonces se vuelve un problema relativamente imposible de resolver.
el tratar de establecer criterios para seleccionar grupos o conjuntos de genes asociados a trayectorias de regulación me parece interesante, pero ¿qué tal si estaríamos hablando de subpoblaciones y algunas veces escaparían otras subpoblaciones eh, que generalmente eso ocurre, ¿no? Y también, no sé, pues hay tipos de células que aparecen primarias, que se denominan células primigenias de cáncer, que son muy diferentes a las que en etapas avanzadas van apareciendo. Entonces, depende también mucho del tiempo del análisis, de la muestra que se tome, la biopsia, el tipo de biopsia, el tipo de alimentación. eh, en general, hay muchos factores que impiden que se haya llegado a un tratamiento farmacológico, no digamos la cura. Es un problema extremadamente complejo, yo lo veo así. Y yo me he ido por el lado de la medicina de precisión, medicina personalizada, que a pesar de que es más trabajo, implica agárrate una persona y ve todo lo que tiene y todo lo que puede tener o puede implicar un medicamento, etcétera. Y bueno, podría entonces cerrarse una pinza entre el análisis tradicional que se ha venido dando hasta el momento con los métodos estadísticos y este otro análisis más minucioso, más laborioso, pero que podría también destacar entre las opciones para el mejor pronóstico, diagnóstico o tratamiento de las personas con alguna enfermedad, no digamos cáncer, es terrible. Y bueno, en base a eso, ¿cuál es la perspectiva o la estrategia para evitar este tipo de inconvenientes en el análisis de los resultados, dado el problema complejo que es analizar biopsias? A ver, la pregunta es extraordinaria y yo creo que vale la pena decir que esto se resuelve de varias maneras. Es decir, no hay un camino. De hecho, a mi laboratorio digo que hacemos genómica integrativa porque hay que integrar diferentes puntos de vista en el análisis. Nosotros trabajamos bastante también en cosas de medicina personalizada, incluso en cuestiones de farmacología personalizada y todo. Tenemos un par de protocolos ya avanzados y financiados y algunas publicaciones en el área. Pero creemos que hay diferentes cosas que ver. Es decir, la secuenciación de RNA bulk tiene unas cosas que nos permite ver y otras muchas que no nos permite ver. Mencionaste algunas, hay otras muy importantes, ¿no? Hablé de la resistencia farmacológica mediada por entrecruzamiento de vías. Hay otra forma de resistencia farmacológica que es importante, que es la selección subclonal, ¿no? O sea, tú le das tratamiento a un tumor, se mueren 90% de las células, quedan 10% de las células que fueron las que resistieron al tratamiento, y cuando ese 10% proliferan, ahora resulta que ese 10% tiene o sea, la población que son descendientes de esas células que ya resistieron el tratamiento, probablemente resistan tratamiento, y entonces, después de varias generaciones, lo que va a pasar es que la gran mayoría de tus células van a ser resistentes. Y entonces, si no tenemos separación clonal al hacer los análisis, pues perdemos esa información. ¿Cómo resolvemos la heterogeneidad, por ejemplo, el microambiente tumoral, que es muy importante, ¿no? Todas las células del sistema inmune y todas las células, por ejemplo, que tienen una serie de funciones metabólicas muy importantes que no son propiamente el tumor, pero que están dentro del nicho tumoral, haciendo, y tiene poco tiempo que nos metimos a hacer eso. Tenemos quizá año y medio, 2 años trabajando con cómo analizar datos de single cell RNA-seq. Y entonces ahí sí, si yo hago single cell y hago cell sorting e identifico poblaciones celulares y luego hago redes relativas a las poblaciones celulares, capturo un poco más de esa especificidad celular. Pierdo otras cosas. Una de las cosas que pierdo es las señales parácrinas, porque al final muchas de esos pedacitos o muchos de estos subpoblaciones del microambiente tumoral
intercambian información, particularmente intercambian citocinas unas con las otras. Entonces, eso lo pierdo. Por supuesto que gano especificidad y eso es importante. Y entonces, una parte de la respuesta es efectivamente resolver el tema de la medición experimental más específica. Otra parte de la respuesta es entender que los métodos guiados por datos no generan respuestas, simplifican preguntas, ¿no? Que yo creo que esa es una cosa muy importante. Esto no es, en vez de los experimentos dirigidos en el laboratorio o in vitro o de los xenografts, es para reducir el espacio de búsqueda, ¿no? O sea, la cosa buena que el Spotify me diga que hay 10 canciones que me podrían gustar, no es que le pegue a la que me gustan, es que alguna de esas 10 seguramente me gustará, ¿no? O sea, me reduce el espacio de búsqueda, pues. Estos métodos reducen el espacio de búsqueda, no dan respuestas, hacen más concretas las preguntas. Sirven para generar intuición, por eso es muy importante la colaboración con los colegas, tanto con los clínicos como con los oncólogos moleculares, ¿no? O sea, hombre, yo tengo 15 años trabajando con esto, alguna intuición tengo, pero yo no estoy formado en biología, a mí me formaron en probabilidad. Entonces, necesitas dar esta información, analizar esta información, resultado de las redes regulatorias con los expertos del área biológica, con los clínicos, y de ahí tratar de utilizar estas ideas como las que uno utiliza en la medicina personalizada, de ir, por ejemplo, teniendo estos diagramas que yo siempre digo que se parecen a las rutas críticas de los ingenieros, ¿no? Que son lo que suelen discutir los oncólogos en los tumor boards, ¿no? De, a ver, tengo estas 3 posibilidades, ¿cuál es la que le viene mejor a mi paciente? Mi paciente tiene esta edad, tiene este peso, tiene estas condiciones sociales, tiene esta dieta. Entonces, yo creo que los modelos que nosotros generamos sirven no para reemplazar el conocimiento del oncólogo molecular y del clínico, sino para ayudarlos, ¿no? Yo creo que entender eso es la primera cosa que los teóricos tenemos que hacer, ¿no? Que tenemos que entender que en general esa es una cosa. La otra es buscar, por supuesto, tecnologías que nos permitan medir más puntualmente. Hay inconvenientes porque a veces si hacemos preguntas muy específicas y quitamos mucha heterogeneidad, eso nos va a permitir responder bien, pero una parte de la heterogeneidad es variabilidad biológica que no queremos quitar. ¿Y dónde está el límite de... Yo, por ejemplo, cada vez que oigo que mis amigos que procesan señales hablan de ruido en biología, medio se me erizan los pelos porque no es tan claro qué es señal y qué es ruido. Uno tiene que ser muy cuidadoso en los métodos estadísticos y probabilísticos de no, como dicen los gringos, de no tirar el bebé con todo y el agua del baño, ¿no? Y es un trabajo que requiere ir y venir y mucha colaboración. Yo creo que la clave para resolver esos retos es el trabajo colaborativo, pues. Muchas gracias. Bueno, pues ya algunos de los muchachos hicieron algunas preguntas. No sé si alguien más quiera aprovechar que tenemos al doctor y que él, bueno, es un experto en esta área y ha demostrado que dice que lleva mucho tiempo ya trabajando, más de 15 años, algo así, usted mencionó. En el IMEGEN tengo cumplo 15 en octubre, sí. Y en cuestiones biológicas, yo después del doctorado me dediqué a hacer teoría de la probabilidad. Trabajaba yo con un físico matemático y probabilista muy famoso que se llama Jacob Sinai. Y estando allá haciendo teoría ergódica, empecé a interesarme por la biología. Entonces tengo más o menos quizá 20 años trabajando con sistemas biológicos. Muy bien. Pues muchas gracias por su presentación, gracias por aceptar. Ya vi que lo mencionan, es poco el tiempo, ¿no? Es poco, se necesitaría más tal vez, se tendría que hacer yo hasta me disculpo muchos que temas. me alargué un poco, pero pensé que darles una visión panorámica iba a ser una buena idea.
No, yo digo que está muy bien, que es más, nos hizo falta más, pero también tendría que ser en partes, ¿no? Tendría que ser otra invitación para que nos pueda platicar otra vez sobre su trabajo muy interesante. No me fijé si por ahí tienen su presentación, su correo, como No sé si para... creo que sí lo puse, y si no lo puse es muy fácil. Los correos en el Inmegen tienen esta cosa que al principio no me gustaba, pero que resulta que es muy útil, que es la inicial de tu nombre y tu apellido, @inmegen.gov.mx. Entonces yo soy Hernández, @inmegen.gov.mx. La página del Inmegen está más o menos bien hecha, entonces, que no es lo que pasa con muchos otros institutos nacionales de salud y con muchas otras universidades, pero la página de Inmegen está bien hecha en términos de documentación. Entonces, si no pescan el correo, bueno, tú ya tienes el correo, si alguien lo quiere que te lo puedan pedir, y si no, googleas mi nombre y lo primero que sale es la página del Inmegen que tiene los datos correctos. Muy bien. Bueno, pues yo me encargo de esa parte. Entonces, muchas gracias, doctor, otra vez por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad, mucho gusto estar con ustedes, aunque sea bueno, a la distancia. Bueno, pues gracias. Nos despedimos. Hasta luego. Cuídese mucho. Muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego. Igualmente. Bye, bye.